con discapacidad. Y al final vamos a hablar sobre cómo detectar si nuestra percepción en base a las decisiones que nosotros tomamos como docentes en el aula de clase eh, pueden ser consideradas, si son inclusivas o no. A pesar de que nosotros en la investigación lo estamos enmarcando en el contexto de una clase de matemáticas, creo que este tema es concerniente a todas las carreras, a todas las áreas en que un docente puede estar. Entonces creo que es muy pertinente poder discutirlas con cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar, como dijimos, con esta parte introductoria y aquí quiero señalar los cuatro tipos de interacción que la sociedad ha tenido para con las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Nosotros podemos saber que en un inicio varias culturas a lo largo del mundo pensaban que las personas con discapacidad eran personas de segundo grado, de un grado inferior. Algunas de estas culturas pensaban que la discapacidad era un castigo divino, era un pecado, otros decían un aspecto de mala suerte, y por eso no permitían en ese entonces que las personas con discapacidad tuvieran un papel participativo, un papel activo dentro de la sociedad. Entonces, por eso se excluía y no se tomaba en cuenta nada sobre estas personas en cuestión de participación. Después de eso, entonces viene la parte de separación o segregación, que es donde se le daba un espacio a las personas con discapacidad para que pudieran hacer comunidad entre ellos. Pero esta comunidad estaba alejada de lo que la verdadera sociedad quería representar. Es decir, que lo tenían quizás a kilómetros de distancia porque siempre habían diferencias culturales y entonces, pero al menos había esa comunidad. Y en la actualidad nosotros estamos apuntando tanto a la sociedad como a la educación a dos formas de interacción. Yo creo realmente que la tercera manera de interacción, que es la integración, es la que hemos visto a lo largo de, ¿qué puedo decir? Quizás años 90, años 2000, 2010, porque se pretende que las personas con discapacidad puedan estar juntamente con las personas sin discapacidad. Y ahora quiero enfocarme particularmente al área de educación, ¿verdad? Eh, pero esto no significa que estas personas con discapacidad puedan participar activamente. Y lo que realmente nosotros estamos apuntando es a un ambiente inclusivo, en donde no solamente las personas con discapacidad estén, sino que también puedan participar activamente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos inclusión, pero en muchas veces, en muchas ocasiones, estamos solamente formando un ambiente inclusivo como profesores dentro del aula de clase. Es decir, estamos de acuerdo que los estudiantes con discapacidad estén en el aula de clase, pero esto no significa que ellos realmente contribuyen activamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros al ver este comportamiento en la historia y en la actualidad, con la doctora Laura Bansus hemos estado considerando que para hacer esa transición de la integración a la inclusión, lo que necesitamos ver entre varios factores es la percepción que tiene el docente hacia las personas con discapacidad. Si el docente no tiene una percepción que hable de inclusión y no solo de integración, entonces puede ser que el estudiante esté en el aula, pero no está dándole oportunidad a que el estudiante participe, a que los
demás compañeritos, por ejemplo, puedan verlo como una persona potencial para contribuir en el aula de clase, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de detectar si la percepción es inclusiva y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero solo quise poner este contexto para saber sobre lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos definir realmente las percepciones docentes? Y este es un término un poco difícil en algunas áreas de definirlo, pero nos basamos en lo que dice Papadakis y Kalogianakis, en el sentido de que las percepciones docentes son pensamientos, y quisiera leerlo textualmente, pensamientos y figuras mentales que los docentes tienen sobre sus actividades profesionales y sus estudiantes, los cuales son formados por su conocimiento previo y las experiencias de vida e influencian su comportamiento profesional. Esta definición es solamente para las percepciones docentes. Entonces, si estamos hablando sobre las percepciones docentes hacia las personas con discapacidad, claramente tenemos que incluir el factor discapacidad. Entonces, estaríamos hablando de aquellos comportamientos, aquellos pensamientos que cada uno de los docentes tienen en cuanto a la interacción a una persona y particularmente a un estudiante con discapacidad. Y obviamente ese pensamiento va a afectar su conducta, va a afectar cómo se relaciona con el estudiante, pero también va a afectar la manera en que él permite que los demás compañeros que quizás no tienen discapacidad se relacionen con él. Y obviamente, como estamos hablando de inclusión, no solo quiero hablar de personas con discapacidad. Nosotros sabemos que en el tema de inclusión hay muchos factores, ¿verdad? Que podemos referirnos. Pero también estamos hablando de que si queremos un ambiente inclusivo en este tema enfocado a la discapacidad, tenemos que enfocarnos tanto en las personas con discapacidad como aquellas personas que no tienen discapacidad y ponerlos en el mismo nivel como contribuidores activos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que pasa es que históricamente, y por eso puse las cuatro formas de interacción social, se ha considerado más la participación de personas sin discapacidad que la participación de personas con discapacidad. Entonces, estamos tratando de que el profesor pueda considerar a ambos al mismo nivel de participación y contribución en el aula de clases. Entonces, para estudiar las percepciones docentes hacia la persona con discapacidad, esto hay que partirlo en dos. Hay que estudiar primero la percepción que el profesor tiene hacia la discapacidad y después entonces esto nos va a permitir estudiar la percepción que nosotros tenemos. Entonces, el primer tipo de percepción como que estaba escondido, pero ya vamos a ver que cada tipo de percepción se enfoca en algo particular y vamos a ver también cómo las percepciones hacia la discapacidad alimenta la percepción que tenga el profesor hacia las personas con discapacidad. Y lo vamos a ver ahora, cómo se construyen estas percepciones. Y cuando hablo de construcción, en este sentido, bueno, nos dimos un debate con mi asesora sobre esto. ¿Qué significa construir en este sentido? Porque no significa que el profesor intencionalmente va a decir, me voy a construir este tipo de percepción. No, sino que a lo largo de su vida han pasado algunas cosas que le han permitido tener una línea de pensamiento particular sobre las personas con discapacidad.
Entonces, a eso nos referimos como la construcción, o si lo podemos decir más ligeramente, la formación de las percepciones con discapacidad. Entonces, Babic y Gardner hablaron de 8 factores que afectan las percepciones de una manera personal. Estamos hablando y lo queremos arrastrar al contexto del aula de clase del profesor, y aparte que estos factores personales que hablan ellos lo enfocaron para profesores, para personas que tienen interacción de niños con personas con discapacidad, pero que también nosotros creemos que estos 8 factores afectan a las percepciones que puede tener un docente tanto a nivel K12 como a nivel superior. Entonces hablamos del temperamento que tenga el profesor, el nivel de empatía y simpatía, el nivel de empatía cognitiva que se refiere a cómo el profesor mira desde la parte psicológica al estudiante, el autoestima que tenga el profesor, las diferencias de género, por ejemplo. Puede haber el caso de un profesor que puede aceptar de una forma más ligera a una mujer, por ejemplo, que tenga discapacidad, que a un hombre que tenga discapacidad, ¿verdad? Este es un ejemplo que yo estoy dando. Entonces, a eso refiere con las diferencias de género, también las influencias familiares que pueden tener. Nos referimos a que si la familia tuvo una mala experiencia, lamentablemente, con una persona con discapacidad en un momento específico y luego eh, esa línea de pensamiento se viene arrastrando familiarmente, entonces cuando el profesor se encuentra a un estudiante con la misma discapacidad que tuvo la persona con la cual hubo esa experiencia negativa, entonces claramente la forma de comportarse del profesor puede ser diferente a la forma en que éste se comportaría con una persona que tiene otra discapacidad. Y ahí es donde viene en juego la percepción que tiene la discapacidad hacia la discapacidad y la percepción que tiene hacia la persona con discapacidad. Ahí podemos ver la diferencia. También si el profesor ha tenido interacción o no con personas con discapacidad, porque me he encontrado profesores que me dicen, yo nunca había tenido acceso a tener contacto con alguien que tiene discapacidad, no sé qué hacer, no sé cómo tratarlo, que es muchas veces la inseguridad que tenemos, porque podemos decir, no hay una clase, ni, o sea, y quiero decirlo esto porque lo he visto ni en Honduras ni en Estados Unidos, en el sistema educativo, que se enfoque al trato con personas con discapacidad. Hay proyectos, está el trabajo de los educadores especiales, que es vital en esta parte, pero siempre el profesor tiene un grado de incertidumbre porque no sabe cómo individualmente tratar con un estudiante con discapacidad. Entonces, en este sentido, como no tiene interacción, se siente inseguro y la solución más viable, si lo podemos decir, es no, no lo voy a atender porque no me siento capacitado para esto. A menos que el profesor tenga una voluntad de querer investigar por su cuenta y de querer incluir al estudiante con discapacidad, que es una de las acciones que mostraría una percepción inclusiva hacia este estudiante. Y hablamos también de las diferencias culturales, porque todavía en pleno siglo, ahora no sé cómo se dice, ¿verdad? 21, porque me dijeron que se dice de otra manera ahora, que no lo sé. Todavía hay personas que piensan que la discapacidad
es una cuestión de maldición, que la discapacidad evita el éxito de una persona. Yo les puedo decir, gracias a Dios, soy una persona con discapacidad. Mi discapacidad se llama parálisis cerebral infantil. Entonces, yo me he encontrado a profesores inclusive que dicen, que asumen que una persona con discapacidad no puede tener éxito, por ejemplo, que no puede desarrollarse en la vida de una manera familiar en el ámbito social. Entonces, todo esto tiene que ver con las diferencias culturales. Entonces, como les digo, estos 8 factores afectan a la manera en que el profesor se va a comportar y claramente a los 2 tipos de percepciones que estamos analizando. La percepción, por ejemplo, hacia las personas con discapacidad incluye 2 cosas. Primero, y esto es lo que nosotros hemos formado en nuestro marco teórico, en la investigación que ahora estamos realizando, la conceptualización de la discapacidad, que esta idea proviene de un libro que hizo el doctor Paulo Tan, la doctora Erika Mason, el doctor Alexis Padilla y el doctor James Sheldon aquí en Estados Unidos, particularmente enfocado a matemáticas, que se llama Humanizar la discapacidad en la educación matemática. Ellos hablan y se basan en un documento de la Organización Mundial de la Salud sobre 3 modelos en que la sociedad ha visto la discapacidad. Primero, el modelo médico, que se trata de ver a la discapacidad como algo que está afectando a la persona y que necesita ser arreglado. Y bajo esta perspectiva, entonces la discapacidad sería algo malo que está afectando a la persona, porque necesita ser arreglado. No cuenta como parte de su identidad, porque al ser parte de su identidad, entonces no sería algo que tendría que corregirse. Después está el modelo social, que habla de que la persona con discapacidad no tiene el problema, sino el ambiente en que lo rodea. Entonces, bajo este modelo, se cree que los profesores son los que han sido incapaces, o no solamente el profesor, sino todo el ambiente, pero como nos estamos enfocando a los profesores, entonces decir que el profesor no ha sabido cómo bregar, entonces se intenta acomodar todo para que el estudiante pueda ser integrado, pero muchas veces esto significa que el profesor tenga que subestimar eh, eh, perdón, sí, subestimar la capacidad del estudiante. Les voy a poner un ejemplo. Un profesor eh, pone un ejercicio en el aula de clases, se da cuenta que está mal la respuesta que el estudiante da. Entonces dice, no, para que el estudiante se sienta bien, como pobrecito tiene discapacidad, yo tengo que ponerme a su nivel, entonces le voy a bajar la demanda cognitiva del problema para que él pueda tener un ejercicio que sí pueda responder bien, en lugar de corregir y hacer que el estudiante comprenda su error en ese momento, claramente de una manera didáctica, a modo de que el estudiante no se sienta mal, sino que lo tome como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que se hace tanto para estudiantes con o sin discapacidad. Entonces podemos ver que en este ejemplo el profesor estaría subestimando las capacidades. Y ahí es donde muchas veces encontramos a personas en la sociedad opinar, por ejemplo, que cuando cierta persona con discapacidad es exitosa, entonces se cree que es porque le ayudaron, porque le pasaron en la clase, porque le dieron todo por la discapacidad, pero no por el talento o las competencias
que esta persona posea. Entonces, todo esto se enfoca bajo el modelo social, pero ahora surgió un nuevo modelo, que es el modelo revolucionario, en donde se sostiene que tanto las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad deben trabajar juntos para cada uno contribuir activamente y así solucionar los problemas que se enfrenten en la vida. Entonces, claramente aquí se está considerando la discapacidad como algo dentro de la identidad del ser humano, que no es malo y que no le impide participar activamente en la sociedad, contribuir a la sociedad. Entonces, bajo estas percepciones hacia la discapacidad, bajo estas conceptualizaciones, otra parte que cubre este primer tipo de percepción es cómo el profesor considera ciertas condiciones como discapacidades o no. Yo les voy a contar algo que me pasó una vez y no tiene que ver con un profesor, sino con alguien que me atendió en el supermercado. Yo estaba en la línea preferencial, entonces habían varias parejas de la tercera edad y yo era al menos el único que me acuerdo que estaba ahí porque tenía discapacidad. Entonces, la persona que me atendió, cuando vio a la pareja que iba primero que yo, estaba bien amable, bien sonriente, bien cariñosa la persona, pero cuando pasé yo cambió su rostro porque mi discapacidad no se mira muchas veces. Si estoy parado, mi discapacidad es motriz, pero si estoy parado, no se nota. Entonces me dijo, usted no pertenece a esta fila, por favor, vaya a las otras filas. Entonces, cuando me dijo eso, obviamente ella no estaba considerando que yo tenía una discapacidad, solo porque no se notaba. Y en esto nosotros sabemos que hay discapacidades que no son físicas, sino que tienen que ver, por ejemplo, con procesos cognitivos, con formas de comportamiento, etcétera. Entonces, en el momento que yo le dije a esta persona, mire, yo tengo una discapacidad y por eso estoy en esta fila, su actitud cambió. Pero prácticamente, o sea, técnicamente la percepción que tenía era porque no estaba considerando la condición que yo tenía como una discapacidad. Entonces, miramos aquí cómo la percepción no inclusiva hacia la discapacidad afecta la manera en cómo se comporta una persona con, en este caso, la persona con discapacidad. Y después están las percepciones hacia los estudiantes con discapacidad que tienen que ver con la práctica del docente. Si el docente realmente está considerando el mismo nivel de participación y actividad a las personas con discapacidad que a las personas sin discapacidad y también cómo el profesor está implementando dentro del aula de clase conceptos de justicia, de equidad y de derechos humanos. Y aquí viene lo que nosotros estamos proponiendo, y son dos afirmaciones de equidad que nosotros encontramos en el libro del doctor Pablo Tan y los demás doctores. Primero, el hecho de que la discapacidad puede ser parte de la identidad humana. Y lo segundo, la segunda afirmación es que todo estudiante tiene una voz activa, una voz de contribución en el aula de clase. Si el profesor sostiene en toda su práctica docente y en su discurso ambas afirmaciones de equidad, nosotros creemos que entonces el docente estaría yendo hacia la creación de ambientes inclusivos del aula de clase. Y es que cada una de estas afirmaciones de equidad tiene que ver con una dimensión específica de las cuatro que la doctora Torchel Gutiérrez en matemática eh,
creó para hablar sobre equidad. Y aparte, como les digo, de que aunque estamos hablando de alguna teoría en educación matemática, yo creo que esto sirve para las demás áreas de la ciencia y la tecnología y de educación específicamente. Entonces, hablamos de que la primera afirmación de equidad tiene que ver con la dimensión de equidad y la segunda afirmación de equidad tiene que ver con la dimensión de poder. Y vean que estas cuatro dimensiones se dividen en dos ejes. La dimensión de accesibilidad y la dimensión de logro tienen que ver, caben o conforman, perdón, el eje dominante. El eje dominante procura dar acceso a todos los estudiantes, es decir, acceso a la tarea, acceso al examen, acceso de que estén en el aula de clase. Entonces, claramente, si nos damos cuenta, esto es una condición suficiente para la integración, pero no es una condición suficiente para la inclusión, porque estamos hablando de espacios, de oportunidades de evaluación, pero esto no quiere decir que se está considerando a la persona con discapacidad como un contribuidor en las discusiones del aula. Y por eso es que estas dos afirmaciones de equidad entran en el eje crítico de equidad, que lo conforma la dimensión de identidad y de poder. Y claramente, al tener estas dos afirmaciones, estamos diciendo que ambas son condiciones necesarias para que haya inclusión en el aula de clase. Por eso es que creemos que si el docente tiene estas dos afirmaciones en su mente, en su discurso y en su práctica, entonces va a poder hacer inclusión en el aula de clase. Porque una cosa puede ser lo que decimos y otra cosa puede ser lo que realmente está sucediendo en el aula de clase. Yo puedo decir, uy, yo soy súper inclusivo, pero no considero que una persona, por ejemplo, ciega pueda participar en mi clase solo porque es matemática. Entonces, claramente, a pesar de que yo estoy diciendo una cosa, mis hechos, mis actitudes, mis decisiones en el aula de clase están diciendo otra cosa. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se relacionan los tipos de percepción con las afirmaciones de equidad y las dimensiones del eje crítico de equidad. Vemos como la primera afirmación que hablamos que la discapacidad puede ser parte de la identidad humana se relaciona obviamente con la identidad y con la discapacidad. Aquí solo estoy hablando de la discapacidad, no de las personas que tienen la discapacidad. Entonces, por eso se forma este primer triángulo de relación. Y el segundo triángulo de relación que tiene que ver con la afirmación de que todo estudiante tiene una voz en el aula de clase se relaciona con el tipo de poder y capacidad que tiene el estudiante en el aula y obviamente ya no estoy hablando solo de la discapacidad, sino de la persona que tiene la discapacidad y por eso se forma el segundo triángulo. Y claramente habíamos dicho que la percepción hacia la discapacidad alimenta la percepción que tiene el docente hacia las personas con discapacidad, de manera que estos dos triángulos se interconectan entre sí, si lo hablamos de una manera teórica. Ahora, voy a hablar de un ejemplo que nosotros tenemos en inclusión y me gustaría saber cuánto tiempo tengo, si me lo pueden decir, por favor. Todavía hay tiempo, Máster. Ok. Ok, entonces voy a hablar de un ejemplo que nosotros estamos elaborando dentro del proyecto MOOCs.
El proyecto MOUSE se llama, se dice en español, Oportunidades Matemáticas del Pensamiento Estudiantil. Tiene que ver con el hecho de ver cómo el profesor utiliza los comentarios de los estudiantes dentro del aula de clase para sacar conclusiones que tengan un aprovechamiento matemático de alto nivel. Entonces, nuestra llegada a este proyecto se enfocó porque ya es un proyecto que se viene trabajando desde el año 2012 y que ya se estructuró todos los pasos que guían al docente para poder aprovechar estas oportunidades, pero no se había garantizado equidad en cada una de las etapas. Entonces, nuestra inserción en el proyecto tiene que ver con ese hecho, garantizar en cada una de las 5 etapas, como lo pueden ver, eh, equidad para que en este caso tanto personas con y sin discapacidad puedan ser contribuidores, perdón, en el proceso de construcción del MOUSE. Entonces, vemos que los elementos del MOUSE es seleccionar la idea, en este caso, la idea que va a ser potencial a una contribución focal estudiantil que le llamamos FSC, después establecer esa idea tratando de ahondar en el argumento que da el estudiante, luego lanzar la idea al panel de clase para que pueda ser discutida, después conducir a esa discusión, ver cómo los estudiantes están interactuando y cómo manejan esta contribución focal estudiantil y al final, cuando se ha armado esta discusión, hacer explícita la idea reformada mediante o a través de la discusión para decir, bueno, hemos concluido esto, esto y esto. A eso se refiere con hacer explícita la idea. Entonces nosotros hemos creído que ambas afirmaciones de equidad caben en cada una de estas 5, de estos 5 elementos. Es decir, el profesor puede pensar tanto que la discapacidad es parte de la identidad humana como que cada estudiante tiene una voz en el aula de clase a través de las 5 etapas, garantizando que va a haber un ambiente inclusivo en el aula de clase. Por ejemplo, cuando hablamos de seleccionar ideas, hablamos de que el profesor tiene que pensar que la discapacidad no impide que un estudiante haga una contribución matemática de alto provecho. Y a la vez de poder, estamos refiriéndonos que las contribuciones de alto provecho que tienen tanto los estudiantes con como sin discapacidad, el profesor tiene que pensar que son promovidas, reconocidas y seleccionadas para ser el centro de discusión. En la parte de establecimiento de la idea, el profesor tiene que pensar en el área de identidad, que la discapacidad no es un obstáculo para que la contribución matemática estudiantil pueda ser considerada como una contribución focal, es decir, una idea que sea de alto provecho matemático. Así como también tiene que pensar en la parte de poder que las contribuciones de alto provecho, tanto de estudiantes con como sin discapacidad, pueden ser establecidas como una contribución focal estudiantil. Entonces, si nos damos cuenta, el profesor, para al menos cubrir la afirmación que tiene que ver con la identidad, tiene que pensar que en ningún momento la discapacidad va a ser un obstáculo para que el estudiante pueda dar una idea de alto provecho matemático, en este caso, como también puede ser un contribuidor en la discusión de las ideas de alto provecho y puede hacer sentido, puede entender, puede comprender estas ideas que se dan al final de la discusión y se resumen como aquellas ideas que
van a concluir lo que se está estudiando en el aula de clase. Y en la parte de poder se entiende que no hay diferencia entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad en cada uno de los elementos de este proceso del MOOC. Y finalmente quiero hablar un poco sobre cómo podemos detectar la percepción de un profesor, y esto también nosotros podríamos evaluarnos aquí, ver cuál es nuestra percepción, si es inclusiva o no, no en lo que nosotros decimos, como decía anteriormente, sino en cómo yo tomo las decisiones. Entonces les voy a poner un ejemplo. Un estudiante llamado Sam tiene parálisis cerebral. Yo le pongo como profesor de matemática un ejercicio a toda la clase. Él levanta la mano para responder, responde incorrectamente. Entonces, aquí nosotros, como parte de nuestro trabajo de investigación, estamos elaborando una encuesta que permita acceder a la percepción que tienen los profesores. Entonces, bajo este escenario, nosotros hacemos tres tipos de preguntas. Primero, le decimos al profesor, bajo este contexto, ¿qué viene a su mente primero? Entonces, aquí tengo 6 respuestas. Las dos primeras, si ustedes pueden leer las 6 respuestas, todas tienen como un tipo de preocupación del profesor para que el estudiante pueda entender. O el profesor aparenta enfocarse en el estudiante y no en él. Pero esto no es esto no implica necesariamente que el profesor tenga una buena percepción. Por ejemplo, si él elige la tercera, la que está en negrita, el profesor dice, puede que este ejercicio sea muy difícil para él, debería modificar el problema para apoyarle a tener la respuesta correcta. Entonces, conforme a lo que hemos hablado rápidamente, estamos viendo que su concepción de la discapacidad corresponde al modelo social, porque está subestimando la discapacidad del estudiante y por eso tiene que poner un ejercicio de menor nivel cognitivo. Si el profesor, por ejemplo, y lo que puedo decirle, no quiero tomar más tiempo del que debo, pero si se dan cuenta, leer cada una de estas dos respuestas, las dos primeras corresponden a un nivel médico, por ejemplo, considerando que el profesor piensa que como tiene parálisis cerebral, entonces como dice cerebral, el nombre de la discapacidad, el profesor piensa que esto puede afectar su razonamiento. Pero esto implica que el profesor no conoce sobre la parálisis cerebral, porque la parálisis cerebral es algo motriz, no cognitivo. Entonces, obviamente no tiene una percepción correcta o inclusiva hacia la discapacidad que es parálisis cerebral. Y las dos primeras corresponden a un nivel médico, la tercera y la cuarta a uno social, y la quinta tiene que ver más con una percepción inclusiva, porque quiere saber qué es lo que está pensando Sam. Entonces está empezando a considerar que Sam puede ser un contribuidor y quiere saber por qué Sam está diciendo eso. La segunda pregunta es, ¿qué haría después? Ya se le preguntó qué pensó, pero ahora, ¿qué haría? Entonces, por ejemplo, puede decir el profesor bajo la primera pregunta, quiero decirles algo, supongamos que él eligió la tercera, que modificaría el problema. Entonces, esta respuesta lleva a particularmente 3 respuestas para la siguiente pregunta. Entonces, el profesor dice, por ejemplo, bueno, yo me enfocaría en agradecer a Sam por su contribución y animarlo a seguir participando.
claramente no está preocupado porque Sam sepa la respuesta correcta o porque Sam corrija su manera de pensar, porque él está subestimando al estudiante ya que tiene un modelo social, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, ¿por qué eligió hacer esto? Entonces, si el profesor eligió esta primera respuesta, entonces aquí tiene tres razones. Para fortalecer su autoestima, para evitar revelar que su respuesta es incorrecta o para promover su disponibilidad en su participación en el futuro. Entonces, lo que les puedo decir particularmente de esta encuesta es que tienen varias ramas, porque cada respuesta implica tres respuestas en la siguiente pregunta. Pero esto solamente lo quise dar como un ejemplo para poder pensar en cómo nuestras decisiones permiten ver la percepción que tenemos práctica y no de discurso hacia las personas con discapacidad. Entonces, he terminado por este momento esperando que esto nos pueda ayudar a crecer, tanto a ustedes como a mí. Seguimos en esta etapa de investigación y esperamos que pueda ser tanto la encuesta como la teoría una herramienta docente para realmente procurar crear esos ambientes inclusivos en el aula de clase. Muchas gracias. Gracias, Máster. Gracias, Máster, por la ponencia. Lo felicitamos por su desempeño y por una gran conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Vamos a la parte de las rondas de preguntas y respuestas por parte de la sala de chat de vía Zoom y también por las personas que están de manera presencial. No sé si hay alguna persona que de manera presencial tiene alguna pregunta. Nos hacen una pregunta, Master Ofi. ¿Qué competencia docente considera necesaria para trabajar desde la inclusión en matemáticas? En primero, la disponibilidad de querer trabajar. Yo creo que es muy importante esto. Suena muy retador y duro, pero cuando nosotros nos enfocamos a investigar en equidad, tenemos que ser así, tenemos que ser honestos. Si el profesor no está dispuesto a trabajar con personas con discapacidad, entonces nunca el estudiante va a tener una oportunidad real para ser un contribuidor en el aula de clase. Entonces, no siempre, como les dije, tenemos la oportunidad de ser formados en atención a la diversidad, hacia la discapacidad, pero si el profesor dice, wow, tengo este estudiante con discapacidad, aunque no sepa cómo tratarlo, yo voy a investigar qué es lo que tiene, yo voy a ver cómo le puedo ayudar y hasta donde yo puedo, yo voy a brindar toda la oportunidad que él necesita, que este estudiante necesita para desarrollarse en el aula de clase. Entonces yo creo que es muy importante que el profesor, y creo que es lo más importante, que tenga disponibilidad, porque teniendo la disponibilidad, todas las demás competencias requeridas se desarrollan por la necesidad que tiene este profesor por aprender de la discapacidad y cómo crear el ambiente inclusivo. Gracias, Máster. En el chat de la conferencia lo felicitan, mencionan que lo admiran mucho por su desarrollo en el tema de matemáticas y que cabe recalcar que debemos ser inclusivos. Gracias por ser tan apasionado y luchar por lograr cada una de sus metas y objetivos y le extienden una gran felicitación.
Igual muchos de los participantes felicitan por su ponencia y agradecen por habernos dado y compartir esta información. Algunos nos mencionan que ha sido una de las mejores experiencias estar en esta conferencia y escucharlo a usted y transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias a lo largo de estos procesos de formación. También nos dicen, hoy con su experiencia desde su punto de vista y ha despejado múltiples dudas y lo felicitan por tan participación con respecto a lo que nos ha compartido el día de hoy. Creo que más ha quedado muy bien explicada la parte temática que nos ha dado usted el día de hoy. Por eso creo que tanto no hay muchas preguntas, sino más que todo felicitaciones por su ponencia y por su participación. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta o alguna inquietud hacia el Master of